Saludo para todos, su amigo Alex Drales. Hoy les tengo un tutorial recontra triple buenísimo que sé que les va a gustar. Vamos a hacer la gorra camionera, miren. Buenísima. Sé que les va a gustar, no se despeguen. Hoy les voy a dejar mi Gmail porque veo que he colocado el WhatsApp y hay varios suscriptores que no lo dan para escribirlo bien. Entonces voy a dejar mi Gmail para todo aquel que quiera los moldes, que con mucho gusto son gratis. Para los que están suscritos, para los que se van a suscribir, bienvenidos sean. Vamos para el tutorial. Listo, bueno, miren, ya yo corté todas las piezas para ahorrarnos tiempo. Esa es la parte delantera, esa es la parte de atrás. Ya tiene la acrilonina en la parte delantera. Esa es la parte del medio de la gorra. Esa es la parte de arriba y la parte de abajo de la visera, las piezas. Esa es la tira que vamos a utilizar para colocarle por dentro de la gorra. Lo que va en la visera con el coco. Ese es el molde de la parte delantera, que todos esos moldes van a ser suyos. Todo el que quiera estos moldes, no duden en escribirme que yo se los envío. Eso es totalmente gratis. Ese molde que puse de último, el azul, es la crinolina. Si necesitan ese molde también se los envío. Estos son los moldes de la parte de atrás del medio y este es de los moldes de la visera. Ya seguramente habrán visto el video que publiqué de cómo hacer visera. Estos son los mismos moldes, así que con mucho gusto se los envío también. Este canal es para ustedes y todo lo que yo publique, todos los videos con los moldes y todo eso es de ustedes. Vamos a el pie de guía, el sesgo, eh, el pie para coser correa invisible, que también lo podemos utilizar para armar la gorra, que también es útil, y el clip clap, la visera. Vamos a comenzar a trabajar, a coser medio centímetro. Ya saben que es medio centímetro. Todas las gorras que yo, todos esos moldes que tengo, todos vamos a coserlo a medio centímetro para armar los cocos. Ok, medio centímetro. La ventaja del molde este de la crinolina, que tú lo pegas y tiene de una vez para coser por ahí, le queda el espacio para coser, para que cuando lo voltees del otro lado no vaya a ser nudo y no quede esa tela tan gruesa. Entonces vamos a coser la, la visera, la tela de la visera, la parte de abajo y la de arriba. Ya cosimos la parte frontal de la gorra. Y aquí estamos cosiendo ahora la tela de la visera, medio centímetro. La tela de jeans se trabaja muy sabroso y es la adecuada para hacer las gorras. Esta es la parte de atrás de la gorra, todo medio centímetro. El molde viene así que no se vayan a asustar que le hace falta un pedazo arriba, que eso viene diseñado para 1 centímetro arriba, lo que le sobra en la parte de arriba de estos moldes, pero vienen todos diseñados para coser los medio centímetro, ok. Así que no tengan miedo. Vamos a armar la tira, vamos a unir las piezas, también medio centímetro. Recuerden que esta pieza debe medir 60 centímetros de largo y deben coserla de esta forma para que cuando la abran tenga la forma perfecta, y debe ser sesgada porque cuando uno se coloca la gorra ella debe hormar. Ok, el ancho de esta tira debe ser de 3,5 centímetros.
o que lo coloques puede ser de 3 centímetros, lo que tú desees. Lo más adecuado es 3, 3 y medio. Abrimos la costura con la yema de los dedos. Si tú quieres colocarle una entretela, puedes colocarle, o si quieres colocarle una entretela pegante, pues también puedes. Este, como es un jean, pues yo no le coloco a los jeans, no le coloco porque queda entonces más gruesa. Hay unas telas de fábrica que utilizan otro material más delgado y ellos le meten una esponjita. Ahí giramos de una vez con la aguja abajo. Ya saben que es de 3 centímetros o 3 centímetros y medio, ¿ok? El arte de la gorra es un arte muy chévere, bonito. Y todo aquel que está en este negocio de las gorras es muy bueno porque todo el mundo no hace gorras. Vamos a pegar el sesgo en la parte frontal. El sesgo tiene centímetro y medio. Entonces para poderlo colocar, lo que tienen que hacer es centrar el sesgo en las costuras y cosemos por toda la orilla. Yo le coloqué hilo azul para que puedan ver las costuras, para que tengan mejor visibilidad. Y yo les voy mostrando lo que voy cosiendo, cómo deben coserlo, así como les estoy explicando ahora, ¿ok? Esta gorra tiene algo muy particular, que puedes colocarle lo que tú quieras en la frentera. El negocio es buenísimo. Abrimos con la yema de los dedos hasta la parte de atrás el mismo procedimiento. Abrimos el sesgo, colocamos en la mitad de la costura, aseguramos y cosemos por toda la orilla. Vamos a coser la parte de atrás ahora. Abrimos el sesgo, vamos a coser medio centímetro. Vamos a coser medio centímetro para que al voltear no se salga el sesgo. Ahora lo volteamos hacia adentro y vamos a pasar una costura como si estuviéramos colocándole sesgo a una blusa o una manga para asegurarla. Por toda la orilla. Esta costura es efectiva porque ahí no va a haber pelele que se va a correr la costura. Bueno, ahora la vamos a doblar hacia adentro y vamos a coser por toda la orilla del sesgo de esta manera. Aseguramos y vamos avanzando con mucho cuidado. Si tú crees que este video
este tutorial merece un like, un me gusta. Te lo agradezco. Si te suscribes es mejor todavía. Miren, esta parte, este piquete, va en la parte delantera de la gorra. Es decir que cuando vayamos a armarla, el piquete debe ir en la parte delantera. Me explico. Colocamos del lado derecho de la parte frentera. Ok. Estos diseños de estas gorras son muy buenos porque orman a la perfección. No va a haber problema de que va a quedar alguna arruguita ni nada. Este es un trabajo de hace 25 años y me he dedicado siempre a hacer lo mejor. La otra parte que vamos a colocar ahora la vamos a colocar del mismo lado derecho como colocamos la parte frentera. Pueden pegarlo así los dos. Primero en la parte en la parte de adelante, en la frente, y luego colocamos en la otra parte del lado derecho también, y no hay problema. Aquí a veces va a sobrar algo, como por ejemplo ahora sobró una parte, se corta. Y les voy a explicar algo. Miren, esta parte de aquí hay que cortarle. Si ven, a veces sobra, a veces no. Y si sobra, se corta a la misma figura de la parte que tiene el diseño. Eso debe quedar medio centímetro que sobra. O sea que la costura va a pasar por ahí por donde está la punta del destornillador. Eso sobró. Es decir que eso se va a casar con la otra parte. Y que cuando se arme la gorra tiene que quedar casadito. Ok, así como está aquí. Así que ahora vamos a pegar las dos piezas. Practica para que aprenda rápido. Este arte, además de que es un arte muy bacano, muy chévere, te puede servir para que pongas tu marca en tu gorra. Mira, cosas hasta la mitad y después lo casas, ok, para que creas tu propia marca. Todas las gorras son iguales, lo que único que varía son las marcas. Las gorras camioneras, las 5 paneles, etcétera. Medio centímetro. Miren cómo queda. Les voy a explicar algo, miren. Esta pieza debe ir hacia atrás, de los dos lados. Ok. Vamos a pegar el sesgo y comenzamos por la parte de adelante. Ármenla así como yo la estoy armando y sigan la secuencia para que les pueda quedar bien. Ya saben que el sesgo deben colocarlo en toda la mitad de la costura. Van abriendo abajo, van avanzando, van teniendo mucho cuidado con los dedos y en la parte de abajo que no se vaya a quedar arrugado. Van avanzando, van acomodando. Si quieren abrirle ahí la pueden abrir. Lo más conveniente pues sería que lo abrieran, queda más pulido el trabajo. Y de una vez pasamos a la otra costura. Tienen que enrollarlo así como yo lo voy a enrollar para que puedan trabajar más cómodo, ¿ok? Esos son truquitos. Y así pues van estirando la tela, la van abriendo y van avanzando. Se trabaja más cómodo. Traten lo posible de pegar el sesgo así como yo lo estoy pegando. Les aseguro que les va a quedar muy bien.
Ahora cosamos la otra parte igual como cosimos la parte del otro lado. Abrimos y cosemos. Estos videos son a veces larguitos, pero la idea es enseñar bien, que no quede duda, para que aprendan bien, sean profesionales, practiquen. Ok, ya está listo el coco. Ahora vamos a hacerle un piquete para poderlo armar con la visera. Vamos a armar la visera. Tienen que voltearla así como yo la estoy volteando, ok. Y con la yema de los dedos, parte de abajo, si ven, y la parte de arriba que es más grande. Vamos a acomodar la visera en la parte de arriba. Y aquí les voy a mostrar algo y siempre enseño. Miren, la visera debe quedar en la parte de arriba, la más grande, ok. Debe quedar esas dos pestañitas en la parte de abajo, la pestañita. Ahí lo aseguramos con 2 centímetros, lo que le sobra al molde. Traten lo posible de meter la visera así como yo la estoy metiendo para que les quede bien. Si no tiene visera y está suscrito, pues ya viste el video que saqué. Y si apenas estás viendo este video y no tienes visera, te invito a que veas, te suscribas y puedas ver ese tutorial. Cómo hacer viseras con material reciclable. Y de una vez el molde, para que de una vez saques el molde y de una vez para que saques la tela, ok. Miren cómo queda. Hermosa. A ti también te va a quedar igual. Ok. Miren, vamos a pasarle una costura. Si ustedes quieren pasarle dos, le pueden pasar dos. Yo le voy a pasar una sola. Este es una guía. Sirve para coser costura recta y para coser en curva. Por ejemplo, la costura de la visera. Sirve para armar cuellos de camisa, etcétera. Yo solamente le voy a pasar un pespunte a suavecito. Miren cómo queda de bonita, hermosa. Yo decidí pasar una costura, pero si ustedes quieren pasarle más, pueden pasarle más. 2 o 3 si quieren. Vamos a cortar 1 centímetro. Y hacemos unos piquetes para que cuando se coloque la tira forme bien. Vamos a cazar estas punticas de la visera y vamos a hacerle un piquete que los identifica que ese es el medio de la visera, ok. Vamos a pegar la tira. Recuerden que la tira debe ser de 60 centímetros. Vamos a colocar el pie para colocar cremalleras invisibles, que recuerden que este pie también nos sirve para armar
la visera con las tiras y también el coco con la visera, ok. Vamos a dividirla y vamos a marcar con un lápiz para que sea más cómodo. Y el piquete que hicimos vamos a, con la yema de los dedos, y le pasamos una costura y le dejamos un espacio como 1,5 cm para que cuando armemos el coco quede un poquito holgadita, para que cuando armemos el coco podemos pasar por encima de la visera, ok, por toda la orilla con mucho cuidadito. Miren por qué les digo que esto debe quedar sesgado, esa tira debe ser sesgada. Miren que ella horma a la frente. Hay personas que hacen esta pieza, no la hacen sesgada y a veces queda pues arrugada, no debería. Cambiemos el pie, vamos a colocar el pie vamos a cambiarle del otro lado. Cosimos de un lado y vamos a coserle del otro, lo colocamos del otro lado para poder pegar el coco con la visera. Del piquete que les dije ahorita, vamos a hacerle un piquete para poderlo cazar con la visera, ok, 1 cm. Cazamos y lo pasamos con la yema de los dedos y vamos a pasarle la costura. Miren cómo está cazadito ahí. Vamos a coserlo 1 cm. Primero bajamos la aguja y el pie. Y ahí sí lo cuadramos con las manos. Y vamos avanzando. Siempre lo marcamos para poder armarla. Aseguramos esta parte aquí. Vamos a armar, pero vamos a cambiar el pie. Vamos a colocar el pie guía. Le dice pie guía. Miren en la patica. Cogemos la pieza del coco y la parte de abajo, miren. Por eso es que no hay que coserla toda, siempre hay que dejarle el espacio por eso, para acomodar. Vamos avanzando con la yema de los dedos y vamos avanzando para que podamos calcular y que no nos sobre ni que nos falte tampoco. Cortamos y vamos a pegar el clip clap. Vamos a doblar primero la tira con el coco y procedemos a colocar la costura, pero vamos a hacerle presión con la yema de los dedos. Recuerden que la máquina hay que ayudarla. Ella es una máquina industrial, pero también hay que ayudarla, hay que darle con la mano porque la aguja se parte. Y hay lugares que a veces uno cose que hay que ayudar a la máquina, ok. Bueno, ya pasamos lo más difícil. Vamos avanzando, ya estamos acabando. Eso debe cazar. Vamos avanzando con mucho cuidado por toda la orilla del coco con la visera.
Eso tiene una costura y ustedes se van guiando. El coco debe quedar encima de la costura para que no se vea. Ok. Lo mismo que hicimos con la otra parte, vamos a hacer con esta. Liclat hembra. Esto lo traen mucho las gorras camioneras. Este sistema de abrochado. Ya culminamos. Y vamos ahorita a pegar el botón. El botón se lo vamos a hacer manual. Una puntada y lo ajustamos. De esta manera, miren. ¿Sí ven? Y aquí tiene el horno y vamos a pegarlo a mano. Usemos dedal si tienen mejor para que no se perforen el dedo. Ya estamos terminando y ya vamos a planchar la gorra para darle el toque final. Listo, vamos a plancharla. Pueden combinarla. Hay diferentes telas, driles. El acabado de la gorra es la plancha, recuerden. Si no tienen un burrito así, invéntenselo, mándenlo a hacer o algo, como sea, pero planchen la gorra. Si tienen pensado montar un negocio, planchen la cachucha. Queda muy pulido los trabajos. Esta yo no le coloco traba porque es jean. Ok. Ya está lista. No olvides suscribirte, compártelo. Gracias por ver estos videos. Déjame un comentario. ¿Qué gorra quieres que publique? Que el Señor te bendiga. Disfrútala. Que el Señor te bendiga.